Nosotros tenemos que tener claro que nuestras luchas no son humanas, no son carnales, no son con la familia, con los hermanos, con los parientes. Nuestras luchas no son con las personas, nuestras luchas son espirituales. Nuestras luchas son espirituales. ¿Y cómo vencer la lucha espiritual? Muchas personas tienen discusiones en la casa, pelea en la casa, indiferencia, insomnio, pesadilla, dolor, inflamación, muchas otras cosas más. Entonces quieren vencer ese mal haciendo el lado natural. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vencer lo espiritual con lo natural. Nosotros no podemos vencer, porque nuestra lucha es espiritual. ¿Y cómo tienes que ir entonces? ¿Hacer reza? ¿Hacer Padre Nuestro 50 veces? ¿O el Ave María? No. Nosotros tenemos que tener la armadura de ¿quién? De Dios. La armadura de Dios sobre nuestras vidas. Si usted no está revestido de la armadura de Dios, entonces ¿cómo irás para una guerra si tú no estás armado? Para quien que va para una guerra, tiene que prepararse, tiene que saber usar armas, y para irse ¿a dónde? A la guerra. ¿Usted iría a la guerra desarmado? ¿Usted iría a pelear desarmado? Entonces usted no puede ir a una guerra desarmado o desprotegido, sin arma, sin escudo, sin casco, sin ninguna protección. Entonces nosotros, para irse a una guerra, yo tengo que estar con la armadura, yo tengo que estar protegido, yo tengo que tener la arma. Y tem que saber usar las armas. Un soldado del ejército peruano, para irse a la guerra, ¿va cualquiera? ¿Va cualquiera? ¿Va para la guerra? ¿Va cualquiera? Mira, tú vas para la guerra. Así es, ¿no? Primero va para instrucciones, de ahí va, aprende a usar las armas y irse para la guerra, ¿sí o no? Así es la vida espiritual, hermano. Así es la vida espiritual. La vida espiritual. Si usted no tiene las armas de Dios, ¿cómo usted va a vencer las discusiones? ¿Cómo usted va a vencer la enfermedad, las tristezas, las indiferencias, pesadillas, insomnios, vicios, sea de cigarro, sea de alcohol o de alguna droga? ¿Cómo usted va a vencer aquel espíritu si usted no tiene las armas? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Andamos en dónde? ¿Usted anda en dónde? En una carne, ¿sí o no? Usted camina en una carne. ¿Vives en dónde? En una carne. Mira, pues aunque andamos en la carne, no que no luchamos según la carne. Vivo en una carne, pero no lucho según la carne. Amén. Me estoy dejando entender. Vivimos en una carne, habitas en una carne, pero no luchas según la carne. Ahora, si usted lucha según la carne, usted va a perder. Usted va a fracasar. Usted, en vez de ver resultados, usted va a ser perjudicado. Porque estarás luchando conforme la carne. Aquí dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Siguiente, dice así, siguiente versículo, porque las armas de nuestra ¿qué? Contienda no son carnales. Diga conmigo, las armas no son ¿qué? Carnales, no son humanas. Sino poderosa, ¿en quién? En Dios,
¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. ¿Te das cuenta que la palabra enseña, que la palabra muestra, que el Espíritu Santo muestra que vivimos en una carne, pero no luchamos según la carne, sino empezamos a luchar con la palabra de Dios? Nuestras armas no son carnales. Sus armas no son carnales. Si usted quiere ayudar a alguien de su natural, usted no podrá, porque usted está haciendo en lo natural. Usted quiere ver a su familia librado, sanados, matrimonio librado, restaurado, pero ¿cómo? Con el lado natural, no. Nosotros tenemos que tener el poder de Dios sobre nuestras vidas para destruir toda fortaleza de ¿quién? Del enemigo. Nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras almas no son carnales, sino nuestras almas son poderosas en Dios. Para repasar, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 11, en NBI, póngase toda ¿qué? La armadura de ¿quién? De Dios. Para que puedan estar para que puedan hacer frente a ¿quién? A las artimañas de ¿quién? Presta atención lo que la palabra dice. Lo que hemos leído en el anterior dice que vivimos en la carne, pero no luchamos según la carne. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortaleza. Pero aquí en Efesios dice, póngase toda armadura de ¿quién? De Dios. ¿Por qué tenemos que poner la armadura de Dios? Porque tenemos guerra, tenemos conflictos, tenemos dificultades. Si usted quiere vencer el conflicto que usted está en su casa, en su familia, si usted quiere ver victoria sobre aquel conflicto, entonces tienes que tener la armadura de ¿quién? De Dios. Y si usted no tiene la armadura de Dios, entonces irías a una guerra desarmado. Y tiempo seguro que será su derrota, será su fracaso, porque está yendo a luchar sin la armadura de ¿quién? De Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener la armadura de ¿quién? Leamos otra vez. Pónganse toda armadura de ¿quién? Para que puedan hacer frente a las artimañas de ¿quién? ¿Cómo usted podrá hacer frente a las artimañas del diablo en su vida, en su casa, si usted está desprotegido? Si usted no tiene la armadura de Dios. ¿Cómo usted vencerá el vicio? ¿Cómo usted va a vencer el vicio? ¿Cómo usted va a vencer aquellas discusiones? ¿Cómo usted va a vencer las enfermedades? ¿Cómo usted va a vencer una brujería, una hechicería, si usted no está revestido de la armadura de ¿quién? De Dios. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer frente a las artimañas de Satanás si usted está desprotegido? ¿Cómo usted va a hacer frente a las trampas de Satanás si usted no tiene de Dios sobre su vida? No solo decir yo soy de Dios, pero no es de Dios. ¿Y quién es de Dios? Anda conforme la palabra. Vive conforme la palabra. Camina conforme la palabra. Pelea conforme la palabra. Muere conforme la palabra. Amén. ¿Y quién es de Dios? Nace conforme la palabra, camina conforme la palabra, lucha conforme la palabra, ¿sí o no? Vive conforme la palabra y hasta muere conforme la palabra. Porque un día este cuerpo va a ir, pero yo tengo que morir para Cristo. Morir es ganancia, ¿sí o no? Entonces, hermanos, presta atención. Yo no sé lo que está pasando sobre su vida. Yo no sé de lo que está pasando sobre su casa. Quizás usted está haciendo todo para resolver el problema,
pero no estás yendo conforme lo que Dios manda, si no estás yendo en lo lado natural. Porque aquí dice, pues, pónganse toda armadura de ¿quién? De Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas de ¿quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Contra quién? Contra espíritus. Contra que gobiernan el mundo espiritual de la maldad. Entonces su lucha no es con el esposo. Su lucha no es con la esposa. Su lucha no es con el hijo. Su lucha no es con la nuera. Ni con la suegra. Su lucha no es contra aquella persona, con el vecino o con la vecina. Su lucha no es contra un humano. La lucha es contra ¿quién? Contra un espíritu. Yo puedo vivir en un cuerpo, pero no debo luchar como de carne, ¿sí o no? Como lo natural. Yo tengo que tener a Dios en mi vida, porque las armas que están en Dios es poderosa para destruir toda fortaleza maligna. En las armas de Dios, con las armas de Dios, usted puede destruir el vicio, puede destruir las discusiones, usted puede destruir todo mal que está sobre su vida. Porque nuestra lucha no es contra seres que humanos, sino contra poderes. ¿Contra quién más? Autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de qué? De tinieblas. ¿Qué significa en el mundo espiritual de la maldad? Nuestra lucha es contra poderes espirituales, contra poderes de Satanás, contra fuerza, autoridades del mundo espiritual de la maldad. Nuestra lucha son contra potestades que dominan en este mundo de las tinieblas. ¿Y qué más? Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones que celeste. ¿Qué significa? En el mundo espiritual. Su lucha no es con el hijo que estás viviendo. Su lucha no es contra el esposo que está ahí. Su lucha no es contra la hija, contra el suegro, contra la nuera, No. Su lucha es espiritual. Son poderes malignos, fuerzas malignas. Son espirituales de la maldad en el mundo celeste. Entonces usted tiene que entender, habitas en un cuerpo, vives en un cuerpo, pero no debes luchar según la carne. Y nuestras armas no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay muchas personas que están luchando con sus fuerzas, con el conocimiento que tienen, con la capacidad que tienen, y nunca le va bien. Porque está luchando de su manera y no está luchando de la manera de ¿quién? De Dios. Luchemos de la manera de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, pónganse, di conmigo, pónganse toda ¿qué? La armadura de ¿quién? Póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día ¿qué? El día malo, puedan resistir hasta el fin. Dice, hasta el fin con firmeza. El día malo llega a todos. El día malo llega para todos. Para nosotros vencer el día malo, tenemos que ponerse la armadura de ¿quién? De Dios. Y si usted no tiene la armadura de Dios, el día malo, usted será vencido. Usted será derrotado. En el día de tu dificultad, en el día de las discusiones, de la pelea, de la indiferencia, usted va a perder porque no estás puesto con la armadura de ¿quién? De Dios. Usted no va para la guerra desarmado, ¿sí o no?
¿Usted iría al colegio sin cuaderno, sin lápiz? ¿Irías a la universidad sin cuaderno, sin lápiz? ¿Ah? Palmas a Jesús. Usted sabe que estamos en la escuela espiritual, ¿sí o no? En la universidad espiritual. Y si usted viene solo por venir y no trae apuntes, porque un buen estudiante trae ¿qué? Apuntes. El que quiere sobresalir, el que quiere aprender, trae ¿qué? Apuntes. Es un buen estudiante. Nosotros somos alumnos del Espíritu Santo. Alumnos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere aprender? Viene con expectativa, viene preparado, trae cuaderno, trae lápiz, trae Biblia, trae todo. ¿Para qué? Para aprender. ¿Por qué en el colegio, en la universidad, piden libros? Piden libros, piden útiles, piden cuadernos, trae esto, ¿sí o no? Pero cuando venimos para la iglesia, para la casa de Dios, venimos de cualquier manera. Significa que no tenemos interés de seguir aprendiendo. ¿Usted te acuerda todo lo que usted escucha? Porque la mente es frágil. La mente es frágil. ¿Usted te acuerda la prédica del domingo pasado? La mayoría quizás no. ¿Y por qué? Porque llegando a casa no repasa. Un estudiante, ¿qué hace? Va para la universidad, para el instituto, ahí recibe clase y viene para el colegio para la casa a repasar, ¿sí o no? La tarea, pasa la noche, madrugada para seguir repasando. Para el siguiente día, a seguir ¿qué? Estudiando. Igualito es la vida espiritual. De la misma manera la vida espiritual. Por eso hay muchas personas cristianas que son fracasados. Personas cristianas que son fracasados. Porque no tienen interés de seguir aprendiendo del Espíritu Santo. Porque mira, muchas personas oran, ayunan, pero están desarmados. No están revestidos de la armadura de Dios y no están puestos de la armadura de qué? De Dios. Está desprotegido. La mente tiene una mente. Mira, hay personas que están orando, pero su mente está al otro lado. Está ahí orando, pero su mente está al otro lado. No tiene el casco. No tiene el casco de la protección de la cabeza y de la mente. Hay personas que van para la guerra, pero no tienen el escudo. Que es que la palabra de Dios. No tiene la espada, no tiene calzado, no tiene el cinturón de la verdad. No tiene la coraza. ¿Cómo? Va para una guerra desprotegido, hermano. Entonces nosotros tenemos que realmente estar lleno, puesto de toda la armadura de ¿quién? De Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Personas que no es firme en la palabra. ¿Por qué? Porque no está puesto la armadura. Siguiente, por favor. Dice así. Manténgase ¿qué? Diga ahí, manténgase ¿qué? Firme. Ceñidos. ¿Con qué? Con el cinturón de la... Hay personas que están confundidas. ¿Será o no será? Porque no lee. Cualquier persona que venga en su vida, él dice algo, cree. ¿Por qué? ¿Por qué cree solamente así? A la ciega. Porque no lee. Amén. Manténgase firme, ceñido con el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de ¿qué? De justicia. Siguiente. Y calzados, dice, calzados con la disposición de ¿qué? De proclamar ¿qué? El evangelio de la paz. Hay personas que no tienen el calzado.
No tiene el calzado que está dispuesto a proclamar el evangelio, la palabra de Dios. Viene aquí, solo se sienta. Y si ahí se va y queda callado y se olvida la palabra. Entonces, ¿quién está lleno, puesto la armadura de Dios? Está protegido y puede hacer frente a su enemigo, que es Satanás. Siguiente. Además de todo esto, tomen el escudo de ¿qué? De la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas de ¿quién? Presta atención, presta atención. El enemigo lanza flechas, ¿sí o no? Usa familiares para discutir. Son flechas lanzadas sobre usted. Fuegos malignos sobre su vida. Usted pierde paz, pierde control, pierde todo, hermano. Pierde el dominio. Significa que usted no tiene el escudo de la fe. ¿Y quién tiene el escudo de la fe? Cualquier persona que venga a decirte, usted no sirve, usted no vale, usted es feo, gordo, flaco, narizón, lo que sea, no te va a llegar a ti porque usted tiene el escudo de la fe. Pero si usted no tuviera el escudo de la fe, y si te enteras que alguien está chismoseando contra ti, usted va a sentir furia, usted va a sentir molesta, usted va a sentir enojada, usted va a sentir, ¿por qué? Y quiere con esa ganas de ir, darle otro puñetazo. Así serás cuando usted no tiene el escudo de la fe. Porque el diablo está lanzando las flechas, el fuego de las flechas sobre su vida. El diablo lanza flechas, ¿sí o no? Lanza flecha sobre su vida. Entonces, hermano, si usted tiene la armadura de Dios, usted podrá apagar toda llama del enemigo sobre su vida. Amén. Siguiente. Tomen el casco de ¿qué? Casco de la salvación. La espada de ¿quién? ¿Qué es la palabra de quién? ¿Cuál es la espada? La palabra de quién? Hay personas que ni saben la palabra, hermano. ¿Con qué se va a defender? No tiene el casco de la salvación. Ni la espada del Espíritu, que viene a ser la palabra de Dios. Hay personas que están desprotegidamente, una mente sucia, cochina, una mente que maquina cosas que no es. Si no le llaman, si no le contestan, si no responde la llamada, está aquí. ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde estará mi hijita? ¿Dónde está mi esposo? ¿O dónde está mi esposa? Que la mente está desprotegida. Y quiere vencer al mal, pero si no tiene el casco. Y si no tiene la palabra, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, sométate a Dios. Santiago 4:7. Así que sométanse a quién. Sométanse a quién. Resistan a quién. Y él huirá de quién. Hay personas que quieren resistir al diablo, que quieren resistir enfermedades, dolencias, discusiones, peleas, sin antes someterse a quién. A Dios. Quieren vencer el vicio. Quieren vencer las discusiones, quieren vencer la miseria, quieren vencer la indiferencia, quieren vencer la enfermedad, sin antes que someterse a quién? A Dios. Hermano, si usted quiere vencer, usted tiene que someterse a Dios para revestirse de toda armadura de quién? De Dios, para estar puesto toda la armadura de Dios sobre nuestras vidas. La única manera de usted revestir con la armadura de Dios es someterse a quién? A Dios, hermano. Mira, así que sométanse a Dios, resistan a quién? Al diablo,
Él huirá de ustedes. Él va a huir de nosotros. Él va a huir. La enfermedad huirá de usted. La dolencia huirá de usted. El vicio huirá de su vida, de su casa, de su familia. La infidelidad va a huir de su casa. La mentira tendrá que huir de su casa. La miseria tendrá que huir de su casa cuando usted te somete a quién? A Dios. Aquí dice, así que sométanse a quién? A Dios. Resistir no significa aguantar. Resistir es pelear. Resistir es un hacer frente. Y ahí el diablo irá porque usted está peleando. Amén. Primera de Juan 5:4. Póngase de pie todo. Vamos a leer este versículo. Todos de pie. Pero de pé, tenga fe para levantarse. No levante sin fe. Mejor queda sentado si no tiene fe para levantar. Amén. ¿Qué dice? Porque todo el que ha nacido de Dios vence a quién? ¿Qué significa? A Satanás. ¿Quién es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de la palabra? ¿Quién es nacido de la palabra de Dios? ¿Vence a quién? Al mundo, que es Satanás. Sea dolencia, sea enfermedad, sea tristeza, sea cualquier cosa. Usted vence. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Mira, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. La victoria que tendrás en su vida es la fe que tú tienes, de la manera que tú tienes acá. La fe que tú tienes, la certeza y la convicción. Amén. La convicción que está en la palabra. La fe, hermano, es obedecer la palabra. Amén. Regresa a Efesios 6:12, por favor. 12. Para orar. Porque nuestra lucha no es contra seres. Su lucha no es con su hijo. No es con la suegra. No es con la nuera. Su lucha no es con el esposo, con la esposa. Su lucha no es con el vecino, con la vecina. Su lucha no es con el jefe porque no te paga. Su lucha no es contra el administrador de aquella empresa que usted trabaja. Su lucha no es contra aquel compañero de trabajo que te haga la vida imposible. Sino tu lucha es contra poderes espirituales. Contra Satanás, contra espíritu. Si usted quiere ir a vencer con tus propias fuerzas, usted va a perder. Porque nuestra lucha, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Amén. Entonces revístate de la armadura de Dios. Sea lleno de la armadura de Dios. Póngate de la armadura de Dios. Para que el día malo que acontezca en su camino, en su vida, usted pueda vencer y permanecer firme en la fe. Eso, hermano, lo que tienes que hacer es someterse a Dios. Someterse a Dios y usted guerrear y el diablo huirá. La enfermedad sale, la dolencia sale, la miseria sale, la dolencia sale, la inflamación, el bulto, la hernia, artrosis, dolor de pierna, de brazo, de columna, de cabeza, insomnio, pesadilla, lo que sea. Eso tendrá que salir cuando usted empieza a pelear. Primero someterse a Dios y pelear y el diablo irá. Confía en Dios, confía en la palabra y usted será un vencedor. En el nombre de Jesús. Amén.